ustedes JV Martínez y Alduber Quintero en Fútbol, Goles y Goles. Fútbol, goles y goles. Fútbol, Goles y Goles. Fútbol, goles y goles. ¡Bienvenidos! Muchas gracias JB, muchas gracias por su relato, por este extraordinario partido de 90 minutos flat, más los 3 minutos del intermedio de adición, o sea que fueron 93, pero muy interrumpido, acciones en la tribuna que no son deseables pues para ningún campo de juego, para ningún estadio del país, pero bueno, la frustración de lo que sienten los aficionados, la que sienten, no sé si los jugadores, pues porque yo creo que si hubieran tenido un poquito más de vergüenza hubieran sido más combativos en este primer tiempo. Pero bueno, las circunstancias que se presentan, Atlético Nacional demostrando la superioridad como equipo de la A para estar por encima de un Cúcuta Deportivo. Aquí en el Atanasio Girardot, en la ciudad de Medellín, le ganó 1-0. Viene a ganarle ya, como aparece ahí en el marcador, 3-0 de visitante. Y el global, un 4-0. O sea, por ahora se demuestra esa superioridad de los equipos de la A sobre los equipos del torneo de la B. En el fútbol colombiano se han hecho unas modificaciones para que se gane tiempo, para que no se pierda, para que no haya tanta simulación, porque se vuelven los reyes del payaseo, no le falta sino la nariz rojita para payasear con las faltas, pegarle al piso, esperar que entre la camilla, que lo saquen. Todo eso se está acabando y eso es muy meritorio y va en alza de lo que es el nivel del fútbol de la primera A. Es que la primera A, los jugadores o los equipos que juegan en esta categoría son los que van a representar a Colombia en los torneos internacionales como Copa Suramericana, como Copa Libertadores. Entonces necesitamos aumentar la calidad de nuestro producto interno para poderlo demostrar en el exterior. Hoy es un reflejo de eso. El equipo Atlético Nacional, lo mismo, resultados así tan abultados como el del América de Cali, como el del Once Caldas, están demostrando que se está tomando con seriedad estas medidas. Aquí Nacional parece, aparentemente, y en los demás partidos, se está demostrando que es como más fácil jugar de visitante que de local. El partido en la ciudad de Medellín fue muy duro para Nacional, fue difícil, fue un partido que fuera de la complicidad y de los errores que tuvo el árbitro del partido en aquel entonces, el Cúcuta Deportivo demostró más agallas, más pundonor, más vergüenza deportiva. Aquí fue un Cúcuta totalmente entregado, se vino en el primer tiempo, le hizo un poquito de oposición a Nacional a pesar de que tenía solamente la diferencia de un gol en el resultado global. Viene el Cúcuta a tratar de generar un poquito como más de reacción, aunque no se comportó como un equipo combativo y activo, sino reactivo, más bien esperando a que Nacional le propusiera. Y Nacional con toques de muy buena forma, no toques corticos, sino toque largo, que es el que rinde en el fútbol, el que da profundidad, el que da opciones de aprovechar los espacios cuando los jugadores a la distancia están haciendo con movilidad, generando esos espacios por donde se puede tocar y donde se puede generar no solamente la jugada con el espacio, sino el retroceso del rival para que llegue tarde a hacer el cubrimiento. Entonces Nacional fue muy eficiente en esa demostración de ese fútbol, tanto por izquierda como por derecha, sobre todo por derecha fue por donde más llegó. Morelos, un partido gigantesco que se hizo hoy, y Inestrosa también en los minutos que jugó, aún incluido el primer tiempo, más los minutos que jugó del segundo, en una forma muy eficiente, rindiendo mucho, no para hacer los goles, sino para que el colectivo funcionara en buena forma. Y así fue como buscaba las asociaciones con Marino, con Alfredo Morelos, en algún momento con André Felipe Román, pero yo creo que a André Felipe lo contuvieron y le dijeron: no se proyecte tanto, que no estás con puntería ni estás con nivel como para ir y volver, llegar hasta ese tercer tercio y de ahí regresar para hacer funciones de marca durante los 90 minutos. Es más, hasta lo sustituyeron, pero así como con esa regulación, como manténgase
un poquitico más concentrado en su labor de marca. Entonces Nacional presenta ese estilo de juego y obliga a que el Cúcuta tenga que salir, generarle más espacios y Nacional empiece a hacer goles. El primero a los 16 minutos, después el tiro penalti a los 27 y después ya el segundo tiempo ya fue un concierto donde fue Nacional como el único que se veía en el terreno de juego, el Cúcuta Deportivo con los brazos abajo, literal, totalmente desanimado, un equipo sin pundonor. Entonces uno a veces dice, bueno, ¿se justifica la reacción de los jugadores del Cúcuta en esta forma? Se justifica también la impotencia y la frustración de los hinchas que empiezan a tirar latas de cerveza, a no dejar cobrar los tiros de esquina, a que se afee el espectáculo de fútbol, que en ningún momento queremos que se vuelvan batallas campales y que los rivales donde lleguen los tengan que recibir a piedra, con monedas, con latas de cerveza, afeando el fútbol. No, eso no. Entonces, desde el comienzo, a Nacional le agreden el bus y después en la tribuna se ven ese comportamiento. Entonces uno dice, ¿será impotencia de los aficionados que reaccionan así? ¿O será que esa agresividad se manifiesta en un país donde ocurren tantas cosas? Pero bueno, el Cúcuta al fin y al cabo bajó los brazos en el terreno de juego. Ese equipo se vio totalmente desmotivado, desmoralizado en esos segundos 45 minutos, al punto que Nacional genera después el tercer gol. Ya ese fue en el minuto 62 por parte de Andrés Sarmiento, que se lo merecía. Andrés Sarmiento estuvo luchando mucho en los primeros goles, corría, por ahí le anularon un gol por fuera de lugar, que realmente estaba demasiado evidente ese adelantamiento. Entonces Nacional lo que se dedicó fue que listo, si no tenía rival al frente, también vamos a tocar acá. Empezaron a ingresar ya ciertos jugadores que el técnico necesita verlos ya en competencias oficiales, competencias que den puntos, no en los entrenamientos. El caso, por ejemplo, de Marlos Moreno. Elkin Rivero llegó a cumplir, a hacer su labor de marca y estuvo muy bien concentrado en esos minutos, al punto que le tocó hacer contención para administrar y para contener el Cúcuta Deportivo en esos embates que se presentaron en los últimos minutos del segundo tiempo. Joan Castro también en su labor de marca, no discutimos el nivel que está Joan Castro, pero sí me refiero a Juan Francisco Bauzá, el argentino, y Facundo Batista, el uruguayo, que son los dos delanteros que ingresaron ya para acompañar a Marlos Moreno, para estar de pronto mostrando otra cara de Nacional que le queremos ver, cómo es la velocidad de ellos, cómo es la asociación, las diagonales que hacen, lo que proponen. Entonces, ahí es donde ya quedó como debiendo Nacional en ese sentido. Tenía el marcador de 3-0 aquí en Cúcuta a su favor, con un global de 4-0, pero el fútbol no podía renunciar a ese fútbol. Y el Cúcuta estaba entregado totalmente partido. El Cúcuta tenía la mayoría de sus jugadores en el ataque. Casi que en defensa dejaban para el 1-1. Y no, Nacional también en la parte de adelante bajó los brazos, como quien dice, a que ya este partido se ganó sobrado, no necesitamos hacer más esfuerzos, pero sí lo necesitaban hacer, porque es que a Nacional le espera un compromiso muy importante, que es el compromiso internacional de Copa Libertadores de América, exactamente en una semana, en 8 días. El próximo martes estará enfrentando al Sao Paulo en el estadio Atanasio Girardot. Y Sao Paulo no es un Cúcuta Deportivo, no es un Patriotas o estos equipos de la B que los están goleando, no, ese es el equipo internacional, uno de los equipos internacionales de Brasil, donde jugó Víctor Aristizábal y él sabe cómo es jugar en Sao Paulo. Entonces Nacional no puede pensar que va a tener ese tipo de rival, no, necesita asumir esto como un entrenamiento, pero como un entrenamiento exigente. Entonces ese segundo tiempo me parece que le faltó al técnico no estar peleando tanto con el árbitro, porque sabemos que ese John Alexander Ospina es un cagón y que hoy estaba muerto de miedo con todas las agresiones y todo lo que manifestó la hinchada del norte de Santander, de la ciudad de Cúcuta, al tirar toda esta cantidad de envases de cerveza y todo eso. Pero necesitábamos era que se concentraran en su labor de hacer más goles, de generar más fútbol, de jugar mejor, de movilizarse. Hombre, ¿cómo es que un jugador que haya entrado, a ver, les voy a decir, en el minuto 64 entró Bauzá y en el minuto 72 entró
Batista. En el 64 todavía faltaba, para el 90, faltaban 26 minutos. 26 minutos que jugó Bauzá. Y del 72 al 90 eran 18 minutos que jugó Batista. Necesitábamos, era que estaban frescos. No bajar los brazos y también poner así como el desgano, como la media máquina, como estaban los otros jugadores. ¡Ay, perdí el balón! No, señor. Estamos en un entrenamiento que da puntos, pero nos estamos preparando para tener un rival muy serio y al que tenemos también que vencer. Entonces, vamos a ponerle toda esa fuerza que se necesita. Entonces, ahí es donde ya la evaluación queda como medio chuleadita. Muy bien por Nacional, muy sobrado, mucha suficiencia sobre el Cúcuta, pero entre las asignaturas que faltan, que ahí es donde necesitamos entonces apretar tornillos y que los apriete también el técnico Gandolfi en esta semana de entrenamientos, a que le exija más a estos jugadores extranjeros, que como lo decíamos en el partido, son jugadores que tienen que demostrar un poquito más de nivel de lo que demuestran los jugadores colombianos, o si no, pues que contraten a Carlos Darwin Quintero, que contraten a otros jugadores que aquí en Colombia hacen fútbol y que puede ser mejor fútbol que el de estos jugadores extranjeros. Entonces ellos tienen que demostrar esa suficiencia y por qué los contrataron. Asignatura pendiente. Muy bien por Nacional, felicitaciones a su cuerpo directivo, a su cuerpo técnico, a los jugadores que son los que se baten allí en el terreno de juego y a todos sus hinchas que creo que deben de estar muy contentos porque era lo lógico, clasificarse en esta llave G, esperar ya, o nos está esperando más bien el Deportes Quindío y se va, pues si hay partidos que se van a jugar a finales de agosto, yo creo que las otras fases estarán por allá en septiembre para continuar con esta Copa Colombia. Ahí les tendremos la noticia y estaremos pendientes de estos resultados por ahora, o de este calendario. Por ahora lo que sigue para Nacional es la Liga, que hasta ahora va bien, está dentro de esos 8 clasificados, y partido de Copa Libertadores de América. Hasta aquí los acompañó Fútbol, Goles y Goles. Fútbol, goles y goles. Fútbol, Goles y Goles. Fútbol, goles y goles. Esperamos su like y su compañía en nuestra próxima transmisión. No es más que un hasta luego. Y a seguir disfrutando la vida con este deporte que tanto nos apasiona, el fútbol.